Ok, todos lo hacen, pero ¿qué dicen el Señor? Hay muchas cosas que está permitido ahora en el mundo que Dios tiene otra opinión. Entonces vamos a ver qué Dios dice. Porque hay un texto que yo leí esta semana. Yo sabía que leí antes, pero no pensé de este texto en muchos años. Dice que los leones entraron y comieron y devoraron algunos. So, vamos a ver por qué pasan. ¿Qué pasó por esto? Y mira, vivimos en tiempos que hay mucha gente que no vive por Dios. Sabemos esto. Pero la cosa que necesitamos enfocar es de, si vivimos por Dios, hay una diferencia en nuestra vida de todos los demás que va a pasar. Porque en la historia de todas las naciones, Dios va a castigar o permitir de ellos van a estar castigados por una oportunidad de las naciones o las gentes o pueblos van a arrepentir y clamar a Dios. So, es la misericordia. Entonces, si estamos en una temporada donde estamos sufriendo, hay muchos detalles por los porqués. Hay veces es por la contaminación, hay veces es por la temporada que vivimos, hay mucha inquietud de gente que no siguen Dios, como viven los miembros de nuestra familia, pero todavía Dios ve por los que están buscando a Él. Y los que buscan por Dios, Él va a contestar, como acaban de leer en Salmo 91. Dios nunca va a abandonar a los que están clamando a Él. Pero también hay requisitos que Dios quiere cumplir en nuestras vidas. Debemos entender que vivimos mejor vidas en Cristo, con más victoria, con más conocimiento de que Dios quiere, y de no asustarnos tanto, porque vivimos en tiempos de uno puede asustar fácil. Si simplemente escuchan las noticias de anuncios de qué está pasando en el mundo por un día o 2 días, tú estás asustado. ¿Qué está pasando? ¡Ah! Y a veces es así, ¿no? Pero Dios tenía algo para decirnos y quería leer en 2 de Reyes 17:13. Y Reyes es el libro de Dios práctico de muchos de los reyes y sus reinos y cómo la gente responde a Dios y en particular Dios está hablando a los que conocen Dios, cómo vivían los que conocían Dios. Él no está hablando a las naciones alrededor que no conocen Dios, pero Él está hablando en Reyes y Crónicas y jueces también, a los que conocen Dios, fue enseñado para saber la palabra de Dios y qué fue el problema, cómo ellos viven, ¿ok? So vamos a ver, hay muchos detalles que es bueno de nosotros sabemos y entendemos cómo es el carácter de Dios, qué Dios quería cumplir, cómo Él va a cumplir, y de nosotros vamos a estar protegidos, pero también alerta de cómo van las cosas, de podemos orar por nuestra familia más astuto, con más sabiduría, ¿ok? Entonces, segundo de Reyes 17:13. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos, los profetas. Okay, entonces hay 2 tipos de personas que tenían una acción profética en el Antiguo Testamento en esos días y todavía existe. Gente se llama ellos que ven
Okay, so vean ellos, el tipo de profetas que vean, tienen muchas visiones, mucho simbolismo. A veces Dios habla como Moisés, ellos entraron en una visión, vean Dios, ¿no? Estuvo en el monte, Moisés subió el monte y que veía Dios pasó y él tenía una experiencia con Dios. Entonces este es el tipo, él era una con habilidad para ver espiritualmente, con ojos espiritualmente abiertos para ver cosas en el espíritu y físicamente. Gente que no ven espiritualmente, hay veces no entienden cómo es los que ven porque su experiencia es diferente. Pero necesitamos aceptar es una don o una habilidad que Dios dio. También profetas. Profetas son los que escuchan que Dios dice y ellos van a hablar por Dios. Entonces hay veces hay una combinación de los dones que aparece a los con esta unción. También necesitamos entender, si somos cristianos o somos gente de Dios, necesitamos ir a una persona para devenir nuestra vida, decirnos el futuro. Si Dios tiene profetas y gente que tiene visiones de qué va a pasar en nuestra vida como pueblo de Dios, no necesitamos una brujo, porque la gente que divinieron los manos, la gente que divinieron el futuro son brujos. La gente no le gusta decir esto porque es más dulce decir, pero ella sabe el futuro. Hablan dulce de esta gente, pero la gente tiene una posesión de unos espíritus malignos para poner, no de poner bendición sobre la gente, pero para poner maldición. Porque el momento de una brujo o una persona que anduvo en hechicería, van a declarar una palabra sobre tu vida y tú estás recibiendo como la verdad, tú tienes una maldición directamente del infierno de diablo podría cumplir. Porque es como tú estás dando permiso. Quizás tú no entiendes que tú estás haciendo eso, pero es exactamente qué está pasando. Entonces necesitamos tener precaución de toda la actividad de la gente alrededor están haciendo, de leer manos, de ven cristales, tienen todo arremimiento de divenir, o de ellos dicen, voy a hacer una limpieza. ¿Necesitamos ir a una persona por limpieza? Cuando Cristo dio su sangre puro, inocente, va a comprarnos, va a liberarnos de cuál maldición. Hay poder en la sangre de Cristo para romper la maldición. Entonces un cristiano, si hicimos estas cosas antes de recibimos Cristo, necesitamos renunciar y necesitamos liberación de la maldición que encontramos porque hicimos estas actividades. Porque esas actividades, la Biblia dice claramente, va a durar por generaciones, pero la bendición de Dios es por mucho más generaciones. 4 generaciones de maldición por actividad de brujería, hechicería, y 1000 generaciones de bendición por los que van a entregar su vida a Jesucristo. 1000 generaciones de bendiciones son nuestras. Entonces, necesitamos entender, esta gente, el pueblo de Dios en este temporada, fue enseñado por profetas, por los que ven espiritualmente, ellos hablaron de la advertencia de qué podría pasar, si ellos no van a estar correctos delante de Dios en sus actividades y la manera que ellos vivían. Pero ellos no creían y no obedecían. Entonces, el otra cosa es que Dios estaba llamando a ellos a su amor.
Okay, so el amor de Dios no es un amor sin disciplina. Porque ¿cuál padre va a permitir su hijo o hija hacer cualquier cosa de es peligrosa, especialmente los pequeños, de no van a decir, no, tú no puedes hacer esto, vas a caer, o vas a estar quemado, o vas a estar lastimado, ¿no? Entonces así es el Señor, porque Él quiere de nosotros vamos a estar protegidos y completo en amor, completo en amor. Entonces, y ustedes, no sé si creen esto, pero yo no busco por estos mensajes para hablar siempre la misma cosa, pero a estas cosas están escritos, como él dice aquí en la palabra de Dios, una y otra vez. Está escrito estas cosas en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Si tú lees, tú vas a encontrar otra vez, las mismas actividades que están impidiendo la presencia de Dios va a estar más amplio, más completo sobre nosotros o sobre el pueblo de Dios. Segundo Reyes 17:14. Vamos a ver qué pasó. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Entonces, en otras palabras, no confían suficiente de Dios, podía hacer algo bien y completo por ellos. Este siempre es la tentación de todos nosotros. De si no veamos Dios está haciendo las cosas tan rápido como pensamos necesitamos, es fácil estar tentado para estar involucrado en otra actividad que podría estar incorrecto adelante de Dios. Entonces es muy importante de guardar nuestra vida. Entonces, did we read all of 14? Ujú. Did it say that they didn't imitate the Lord's commandment? Ujú. Okay. So ellos no imitaron Dios, pero imitaron el estilo del mundo alrededor. Okay, so esta es una historia muy larga, entonces estoy intentando para encoger de nosotros entendemos que estuvo pasando. Yo espero que ustedes van a leer de Segundo de Reyes 16, 17 y 18 para ver qué pasó con todos los textos, porque no tenemos tiempo para cumplir todo eso. Pero Dios quiere de nosotros vamos a estar imitando a Cristo. El problema es de la cultura que vivimos. No importa cuál nación que estamos, podemos vivir en Estados Unidos, en Canadá, Israel, puede vivir en Asia, podemos vivir en África, en una nación, en Europa, en cuál lugar, Sudamérica. Todas las naciones tienen cultura que es en contra de Dios. Pero hay naciones que tienen más cultura que es dentro de Dios de otros, ¿okay? Como Israel y otras naciones que buscaban por Dios temprano en su vida o nacimiento de la nación, ¿no? Sus rituales y todo eso no fue en contra de Dios, fue más en acuerdo de la palabra de Dios, ¿no? Entonces hay menos oscuridad en esas naciones. Inclusive debemos más democracia en las naciones que cuidaban su nación más en acuerdo de la palabra de Dios. Hay menos sufrimiento por los ciudadanos de estos países. Podemos ver la evidencia. Ok, so voy a pensar, yo estuve meditando de esto. Vamos a pensar de 3 rituales o 3 cosas culturalmente que están dentro de naciones. Okay, primero podemos poner de Estados Unidos Halloween. Okay, so Halloween, el día de Halloween
en Estados Unidos, necesitamos entender que es un festival a una, ¿dónde tengo esto escrito? De una, how do you say goddess? Diosa. Diosa. Okay, esos 3 festivales que voy a hablar, todo original fue dedicado a una diosas. Entonces, este es importante porque esos 3 culturalmente enfoquen de los muertos. Okay, so Halloween, enfoque de los muertos, enfoque de satanismo, enfoque de brujería, es el más alto día satánico en el área de Estados Unidos, en otros países también satánico, lo más alto. Todavía ellos quieren hacer rituales que no es solamente dulces por niños y agradables disfraces, ¿no? Los disfraces son como ¿quién? Como el infierno muchas veces, ¿ok? Como demonios. Entonces, esto es importante para entender que ese llegó de el Celtic, pagano, diosas, y este es una diosa, es una falsa dios y es pagano por el rituales. Entonces, pero ya adaptó la cultura de Estados Unidos para hacer esto y es dentro de el... Hay nombres por esto, pero no voy a decir todos los nombres porque están en inglés, pero es importante entender. Entonces, donde celebraron el Día de los Muertos, también hay el mismo tipo de ritual que es por una azteca diosa, y yo no podía decir su nombre, pero es Micha Cauitais, algo así, lejos de su nombre, pero es un nombre real, ¿ok? Cuando participamos culturalmente por esta actividad, es por esta diosa. La gente a veces no fija en qué están haciendo. Igual cuando veamos en Asia, sin decir todas las naciones de donde participaron en eso, ellos tenían estos lámparas que ponían luces y flotaron al cielo y ellos escapan y ponerlo, y también ponían en el río. Y eso es por los dioses del cielo y los diosas del río. Entonces ellos también, y todo el enfoque de esto también es por los muertos. So, es difícil para discernir si es rituales por los muertos, quizás con rituales que son en contra de la palabra de Dios, que incluye altares, que incluye hechicería, que incluye invoquen espíritus que a veces dicen son fantasmas o dicen que son gente que vivían antes y regresan, y todo de eso, nada de esto está en la palabra de Dios, en la cultura del cielo o en la cultura que Dios preparó por su pueblo, ¿no? Pero la gente vive en lugares de celebrar esa cosa, entonces hay participación en esas cosas. Entonces necesitamos entender, también ellos creen, por ejemplo, los lámparas que ellos ponieron, creen que actualmente la lámpara es la persona que murió, que ellos están poniendo su espíritu levantar así o en el río para, fluir en el río. Entonces, este es de el ritual de Buda, ¿ok? El religioso creyentes que creen en Buda. Entonces, todo el mundo necesita participar en esa actividad ahora porque ellos piensan, qué bella,
Principalmente la gente del mundo piensa, ¡ay, qué bella! Yo voy a ir a uno de estos en Asia para ver, sin pensar de estar participando en un ritual que es en contra de Dios, ¿no? Igual de el Día de los Muertos, lo ritual de Azteca, que no tenemos tiempo para decir todas las cosas que los aztecas hicieron, pero los aztecas ofrecieron sacrificios humanos todos los días del año. Inclusive había unos días especiales de ellos mataron 100 de personas en los tiempos más altos de su ofreciendo ofrendas a su diosa. Entonces, ahora tenemos una velo o una alusión de todos los rituales, de todas las culturas son buenas. Y necesitamos participar en todos. Y la Biblia dice de Satanás anduvo para engañar a la gente, convencer a la gente, está bien, todo está bien para hacer esto. Cuando Dios está tratando de enseñarnos otra manera de vivir que va a estar más bendecido y va a estar libre de cosas que va a hacer daño a nosotros espiritualmente y sobre nuestra tierra o nación. Entonces necesitamos ir a 2 Reyes 17:15 a ver qué dice también en respecto de qué pasó. 15. Del mismo, 17:15, del mismo capítulo. Rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. Okay, so Dios no quiere de nosotros imitamos culturalmente cuál actividad que es contra de Dios y su carácter y el sacrificio de Cristo. Okay, no necesitamos ofrecer sacrificio a nadie o por nadie. Necesitamos recibir el sacrificio completo en Jesucristo, ¿no? Entonces es importante para entender eso porque dice que ellos adoraron los ídolos o los dioses o su cultura o sus rituales más de ellos oraron o obedecer a Dios y entonces ellos convirtieron a estar inútiles. ¡Wow! ¡Qué texto poderoso! Inútil adelante de Dios. Actualmente convirtieron a estar inútil. ¿Quién quiere estar inútil? Yo no quiero estar inútil. Porque significa, tú no sabes la condición que tú estás viviendo, ¿no? Tú estás viviendo muy bajo y con quién sabe cuánto sufrimiento o cuál maldición que tú no entiendes por qué, dónde está Dios cuando estás haciendo exactamente la cosa que Satanás o los espíritus malignos quieren de tú sientes separado de Dios. Entonces, el cosa principalmente de ellos hicieron que fue incorrecto fue rechazar el pacto de Dios. Okay, el pacto de Dios sabemos. Un pacto con Dios solamente fue hecho por sangre. Okay, so espiritualmente los de Satanás saben de ellos usan un pacto con sangre hay más poder. Ellos entendieron espiritualmente. Entonces, pero el pacto de Dios fue el pacto perfecto en Jesucristo y antes de Jesucristo llegar, sabemos fue para ellos van a estar sin culpable del pecado por el sacrificio de una oveja o una vaca o una paloma o cualquier cosa que ellos ofrecieron. Pero hay dos tipos de partes del pacto de Dios. Uno
parte del pacto de Dios es de, can you say conditional? Conditional. Primero, Dios dice, tú vas a hacer esto y yo voy a hacer esto. ¿Sí? So, una parte del pacto de Dios es, tú vas a obedecerme y yo voy a hacer esto para ti. Voy a protegerte, voy a liberarte, voy a estar adelante de ti cuando tu ejército va a ir adelante del enemigo. Voy a proveer por ti. Voy a darte mi presencia adelante, alrededor de ti. Pero la segunda parte es cuando tú no necesitas hacer nada y es condicional solamente por Dios. Él hizo el obra. Okay, so la segunda parte del pacto es como Cristo y su gracia. Dios dio la gracia y misericordia para todo el mundo. Pueden estar libres de condenación de pecado y si confesarán en Cristo por su Señor, significa Cristo va a estar su Dios y único Dios. Y Él va a estar el rey de tu vida y tú vas a someter a su espíritu y no de todo lo demás. Then Dios va a estar haciendo un pacto que va a durar 1000 generaciones de ti en tu familia, en tus descendientes. 1000. Qué grande es el Señor, ¿no? Wow. Entonces, y en esto encontramos el pacto de David duró todas las generaciones. Cuando leímos en Reyes en la Biblia, en Crónicas en la Biblia, encontramos otra vez Dios observar mucho pecado, iniquidad, mucho prácticas de satanismo, de brujería, de hechicería, de adoración de ídolos, todo de eso, y perversión sexual. Y él dijo, no, ustedes no pueden participar. Pero si tú vas a leer en Reyes, tú vas a encontrar de Dios dijo, pero por mi pacto en David, yo no voy a eliminar todos los participantes de esto. So hay personas que pueden escapar si ellos van a fijar del Señor Cristo puede perdonarnos y puede quitar el culpable, pecado, iniquidad de las actividades y van a eliminar eso en contra de nosotros y nuestra familia. Entonces, pero hay condición, obediencia. Y esa es la parte que a veces faltamos, la obediencia. Y entonces cuando Dios vean que ellos estuvieran destruidos y también Él permitía que ellos van a estar en captivo a otras naciones en lugar de estar libre, porque con su libertad ellos están haciendo cualquier cosa en contra de Dios y Dios quería de ellos van a estar captivados por Él y van a estar bendecidos. If he gets up again. Jonathan, siéntate. Entonces, en 2 Reyes 17, 16 a 17, vamos a ver. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios e hicieron 2 becerros de metal. Levantaron un poste dedicado a la diosa Acera y rindieron culto a Baal. Y veneraron a todas las fuerzas del cielo. Hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Consultaron con adivinos, practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. Okay, so Dios puede estar enojado con nosotros. ¿Sí o no? Sí. Por nuestras maneras de hacer algo, ¿no? Vivir, hacer decisiones. Él es poderoso, pero Él es justo. Él probó todo por nosotros estar santo y consagrado. Pero si no tomamos
decisiones correctamente y continuamos a hacer las cosas que sabemos que fuimos enseñados a ser diferente, then estamos condenados para estar castigados. Y espero que no vamos a estar castigados por siempre en el infierno, que arrepentimos en esta vida antes de vamos a pasar otra vida, ¿no? Entonces, principalmente, hay ese texto de 16 y 17 tiene mucha información. Primero dice, rechazarán todos los Mandatos. todos los mandatos. Ellos rechazaron por su participación en los rituales, como las otras naciones alrededor de ellos. Eso es como Dios veo. Que ellos primero hicieron 2 vacas de metal, sabemos que este fue en el día de Moisés, que ellos hicieron el how do you say it? El poste dedicado a la diosa Asera. Asera. Necesitamos entender. Empezó con la reina Semiramis. Okay, so todavía existe en el mundo. La gente no fija en dónde es el original de todo eso. Asera era el simbolismo llega de Semiramis. Semiramis era una reina que ella estaba casado a Nimrod. En la Biblia hay la historia de Nimrod. Él era un cazador muy famoso de su tiempo y muy vicioso y todo eso. Pero él murió y ella tenía otro hombre, pero antes de murió Nimrod. Entonces, cuando ella tomó su relación con el otro hombre y Nimrod murió y ella estuvo embarazada y sabía que ellos van a contar, Nimrod no es el padre de este niño, que ella va a estar matado. Entonces, ella inventó una historia. Cuando nació su bebé, ella dijo, yo soy una virgen. Y ese bebé es Nimrod, el rey, que murió. Encarnó y él es Nimrod. Okay? Now, a nosotros que vemos la historia pensamos, ese no es lógico, porque la gente son tan tontos de ellos creer en esta historia. Porque hay unos espíritus malignos que convencieron a la gente de las cosas que no son lógicas. Se llama velos. La Biblia habla de velos. Delusión, engaño, mentiras. La gente cree porque quiere creer. Entonces ellos empezaron a decir que ella, ¿dónde vino esta expresión? La reina del cielo. De ella, Semiramis. La reina del cielo es Semiramis. Y ya pasaron descendientes, generaciones, hasta todavía tenemos la reina del cielo. ¿Existe esta expresión? Sí. Porque es el mismo espíritu que está controlando ella, Semiramis, que existe todavía como una diosa. Y necesitamos entender de ese es un tipo de rituales que ellos usan un árbol o una poste. Y en esto se llama los cananitas, donde Semiramis empezó con esto del principio. Es una religioso lugar para ella, el diosa Semiramis, pero poner el símbolo de ella es Asera. Uh-huh. Entonces tenemos ella y dice también es siempre conectado a conjunto. ¿Conjunto? Yes. Con Baal.
Okay, so Baal es el símbolo de Nimrod, el bebé salvador, y siempre hay sacrificios humanos que ellos ofrecieron sus bebés a Baal. Ahora estamos haciendo abortos, pero es el mismo espíritu de quiere en una nación, matar tu bebé antes de va a nacer, abortar, con su propia decisión. Entonces, y si tú vas a leer la historia, dice que Asera era la mamá de ¿quién? Baal. Entonces, todo eso está conectado, pero la gente no sabe su propia historia. Entonces, hay grupos religiosos que creen que es una cosa cuando en realidad es otro. Pero nosotros como cristianos necesitamos entender, para explicar a alguien que va a escucharnos y entender. Y entonces, y fue de Dios, evidente. Entonces, pero es muy importante entender, porque ellos están invocando todos los espíritus satánicos de los cielos, ¿ok? Entonces, malvado autoridades del cielo donde reinan, ¿quién? Satanás, porque dice él es el príncipe del aire, que es el cielo abajo, el cielo de Dios. Es falso, pero existe su reino. Entonces, nosotros necesitamos entender también en este texto dice de ellos usar los que van a devenir el futuro, que ellos practican sorcería, y sorcería es siempre el mágico negro. Magia. Mágico, negro. Magia, negro. Y siempre piensa la gente que hay negro y el blanco está bien, pero brujería es brujería. Y tiene sus maldiciones. Y entonces necesitamos evitar eso y estar lejos de esas cosas, porque con mágica o con sorcería o con hechicería, la gente que participaron en esas cosas siempre va a sentir poquito mejor después del ritual y están convencidos. Obra fue bien y estoy bien, pero de repente puede estar 3 meses, puede estar pocas semanas más, puede estar 3 años. El espíritu maligno va a volver porque es un compromiso con Satanás y va a volver y tú vas a pagar con más enfermedad, más duro, más malo, más enfermo. Siempre. Yo vi de muchas personas, esto pasa siempre, la verdad, que participaron en brujería, hechicería, toman esto, hacen este ritual o then empezaron a tener, por ejemplo, estoy pensando de esto, de cuando una mujer es embarazada y quiere hacer algo por su bebé, ellos ponían sobre la panza un huevo y todo. Esa es hechicería. No es solamente una cosa inocente, el huevo va a poner tu piel a sentir maravilloso. No. Sabemos que este es un ritual y esos espíritus malignos entran su bebé, y cuando su bebé nace y siempre está llorando, ¿por qué? Tú piensas, ¿por qué tú hiciste esto? Estás tormentando su bebé con unos espíritus malignos. Una dedicación al reino de oscuridad. Entonces, si somos cristianos, podemos renunciar a esas actividades y pedir a Dios a librarnos de esta maldición. Entonces, la conclusión de este texto, de Segundo Reyes, es de ellos eran captivos a la malicia y a los malvados espíritus
por sus propias decisiones. Porque Dios no fue suficiente por ellos. No fue suficiente por ellos. Okay? Y nosotros tenemos un mismo tipo de actitud ahora de podemos tener cual unión que queremos, que no es impacto con Dios, que es sexual, que podemos estar cual sexo que queremos, identificar con cual sexo que queremos. Que muchas cosas, ¿no? Sabemos la lista, ellos están enseñándonos cada día que podemos estar haciendo todo y no podemos practicar en contra de estas cosas. Cuando la palabra de Dios dice claramente que no podemos hacer eso porque es como nosotros mismos estamos diciendo, Dios no es suficiente. Por ejemplo, una cosa que vemos también dentro de relaciones como una mujer y un hombre se juntan sin casar, podría decir unión libre o cual cosa tú quieres, familia, ¿no? Gente dicen y empezaron a decir que son. Este dio tristeza a Dios. Si tú dices a una persona que está viviendo juntos, y tú eres la suegra, no puedes decir que tú eres la suegra de ellos, porque ellos no están en pacto. Literalmente, tú no tienes suegra, porque tú no casaste, o suegro. ¿Entendiste esas cosas? No podía decir yerno, no podía decir mi, how do you say daughter-in-law? Nuera. Always tengo problemas para acordar esta palabra. ¿Por qué estamos diciendo, está bien, vamos a imaginar que todo está bien por la familia cuando no está bien y necesitamos decir las cosas correctas delante de Dios? No podemos decir suegra cuando no es tu suegra. No puedes decir yerno cuando no es tu yerno. Así es, ¿no? Porque necesitamos enseñar a esta generación de hay una diferencia de cuando casamos delante de Dios y cuando simplemente vamos a ir a una persona para vivir es diferente. Hay una diferencia delante de Dios. Tú puedes poner delante de ti a consolar, decir que no, pero no es la verdad. Entonces necesitamos cuidar que decimos, porque queremos que la gente va a entender, queremos amar a la gente, pero también queremos amar a Dios más en nuestro corazón. Quizás alguien en su familia no entiende todo eso. Tú puedes orar por ellos, pero los que conocen la palabra de Dios no pueden vivir así. Y dice que está bien porque no está bien. Van a encontrar cosas en su vida de va a estar completamente cosas que Dios no quiere que ellos viven. Pero porque ellos están viviendo exactamente como dice aquí, porque Dios va a separar Él mismo de esta gente en la Biblia que conocían a Él, fue enseñado y no de nosotros. Él es justo. Él quiere estar cerca de nosotros, pero no permitimos. Vamos a ver en 2 Reyes 17, 22 a 23. ¿Qué dice? Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jeroboam, no se apartaron de esos pecados, hasta que finalmente el Señor los barrió de su presencia, tal como les había advertido los habían advertido todos los profetas. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados a Asiria, donde se encuentran hasta el día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Dios permitía de ellos continuar a vivir así como ellos querían? No. Con su bendición de su propia tierra, su vida donde ellos acostumbraron. Es como si estamos viviendo aquí y alguien llegó aquí y
quitó nuestra casa y dice, tú vayas por esta otra nación. Y así, ¿qué? Toda mi vida está aquí, toda mi familia está aquí. Ay, imagínense cómo ellos sentían. Entonces, la presencia de Dios, ellos eran separados, no solamente de la presencia de Dios, pero separados de ¿qué? Su propia casa y bendición de Dios en la tierra. La tierra o terrenos son siempre muy importantes a Dios. Muy importante a Dios, tu terreno. Entonces, vamos a ver qué pasó. El rey de Asiria empezaron a ver, ok, yo voy a popular esa gente que fue en captividad, que yo quito de sus terrenos, voy a mandar otros a estar de mi reino en este territorio. Y en este temporada Israel fue separado en dos naciones, Judá y Samaria. ¿Ok? Judá y Samaria. Entonces fue dividido de dos naciones. Entonces este pasó en la área de Samaria, la nación de Samaria de Israel. ¿Ok? Segundo Reyes 17, 25. Pero ya que estos colonos extranjeros no adoraban al Señor cuando recién llegaron, el Señor envió leones que mataron a algunos de ellos. ¿Qué? ¿Por qué? Si esta gente entraron donde vivían el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios fue quitado de ese lugar, ¿no? ¿Por qué leones mataron la gente nueva de Asiria? Porque no lo adoraron. ¿No adoraron quién? Él. So, ¿qué significa esto? El territorio y también los terrenos que Dios dio a Israel todavía estuvo importante a Dios. Sí. Si su pueblo está allí o no, Él hizo pacto con quién por este territorio, por este terreno, por esta tierra. ¿Quién dio Dios a esto? Abraham, Jacob, Isaac también a José, también a todos los descendientes, hasta David fue un grande rey, pero fue el punto de él habla mucho del pacto de David. Muchas veces él habla del pacto con Moisés en Reyes o habla del pacto con David. Entonces, fíjense aquí, en medio de todo el desastre de los descendientes de David, los descendientes de todo de Israel, Dios estuvo guardando ¿qué? Su pacto con los justos. ¿Cuántos de ustedes quieren estar recordados de Dios cuando tú vas a pasar por el cielo? ¿Estuvieran en pacto con Dios en tu vida? De Dios va a guardar los descendientes de la territorio de Dios. Quería dar sus descendientes todavía estar conservado en el Señor. Sí. Yo sí. Yo quiero que mis hijos van a tener casas y tener terrenos y tener una vida en el Señor más de todo. Porque ellos dieron sus vidas a Dios. Entonces, eso es importante para entender. Dios, si tú estás caminando con Dios completamente, no en el estilo de tú quieres, pero en el estilo de Dios quiere, de entrega tu corazón y dice, enséñame Dios, si yo estoy haciendo cual cosa en contra de ti, dígame Señor, yo voy a cambiar, yo no quiero ofenderte, yo lo siento Dios por participación de cual cosa antes de mi vida. Ahora, y arrepentimos y confesamos, Dios está libre para formar el pacto, pero Él no puede formar un pacto con gente desobediente. No puede hacerlo. Tú puedes pensar que tú estás en pacto con Dios, pero tú no lo es. En pacto con Dios. Hasta que tú vas a rendir y decir, ok,
Y yo sé, hay muchas mujeres y hombres también, porque ahora vivimos en temporadas de, se juntan mujer y hombre y ellos tienen sus finanzas. Oh, no podemos separar porque, no vamos a cumplir a pagar los gastos, especialmente por mujer. Pero ¿sabes qué se llama esto? Si tú no vas a separar de un hombre que no es tu esposo, o tú no vas a separar de una mujer que no es tu esposa, tú estás viviendo como cual persona que es de la calle. ¿Sabes? Los prostitutas reciben por su servicio dinero, ropa, viajes, joya. ¿No es el mismo de una mujer que vive? Comida, ropa, casa, dinero. Espero que hay una recompensa por este tipo de relación, pero no siempre todas las cosas que sueñemos. Entonces, esa es la forma del mundo para robarnos de una vida que es completo en Dios. Entonces, cuando leímos, continuamos a ver que Dios va a guardar su pacto por los que guardan su pacto. Segundo Reyes 17, 28 a 29. Vamos a ver cómo respondió el rey de Asiria con información de los leones anduven. Él es más astuto de los líderes de ahora. Él entiende algo espiritualmente en ese día. ¿Qué dijo él? Entonces uno de los sacerdotes que había sido desterrado de Samaria regresó a Betel y les enseñó a los nuevos residentes cómo adorar al Señor. Sin embargo, los diversos grupos de extranjeros a la vez siguieron rindiendo culto a sus propios dioses en todas las ciudades donde habitaban. Colocaron sus dioses en los santuarios paganos que la gente de Samaria había construido. Okay. Antes de esto tú vas a ver de el rey, explicó los paganos que ¿quién hizo estos lugares que ellos ponían en sus ídolos? ¿Ellos, los nuevos? No. ¿Quién fue? El pueblo de Dios. La gente cristianos que no conocen de Dios no va a tolerar sus actividades. Ellos ponían el lugar por esos dioses falsos, o esas actividades falsas, o esas creencias falsas. Entonces, cuando ellos eran en cautividad, los nuevos llegaron y ponían sus dioses en esos lugares también. Todo está bien, porque ellos mezclaron ¿qué? La cultura de ellos con la cultura de Israel, que fue en contra de Dios. Unión perfecta por un desastre. Un desastre. Entonces, necesitamos entender cómo vamos a vivir y cómo va a cambiar el próximo generación por la manera y no vivimos y por las decisiones que nosotros vamos a hacer o tomar. Entonces, pero Dios, en toda su misericordia, la otra nación de Judá, que era Israel dentro de este temporada, levantó un rey, se llama Hezekiah, en 2 Reyes 18. Por el pacto de David, por su pacto para rescatar su pueblo, por su pacto para bendecir otras generaciones. Vamos a ver qué dice. Jonathan. 18, 5 a 6. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él, y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. También conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza y su territorio, desde el puesto de avanzada
avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Ok, entonces, este fue muy bueno porque si tú lees los otros reyes, vivían malvados. Ellos ponían más ídolos, ellos ponían más perversión sexual, ellos ponían más cosas en contra de Dios que tú puedes creer en ese territorio. Pero él no, él levantó y él empezó a quitar los ídolos de los lugares altos, él quitó los ídolos, él estuvo poniendo cosas en orden adelante de Dios. Y dice que no era otro rey como él antes ni después. Porque él era valiente. No fue fácil para decir a la gente, tú no vas a hacer esto. Pero Dios dio a él autoridad para hacerlo. Y eso es interesante. Fíjense que dice, no sé si es en 18, pero dice que él rompió el serpiente de bronce de Moisés, de la gente adoraban. ¿Qué? Escúchame. Adoraban una cosa que Dios dio para ellos pueden estar sanados en el principio porque fue la imagen de la cruz y la maldición pegado a la cruz es el simbolismo de esto, ¿no? Pero no fue ni una vez que Dios dijo, ustedes deben adorar este artículo, este serpiente. Ellos empezaron a hacer una religión por la adoración del serpiente sobre bronce, sobre este cruz. Entonces fue como hechicería, fue idolatría, fue inspirado por espíritus malignos, porque el objeto tenía más poder de Dios a ellos. Si ellos tienen la cruz, con este serpiente, ellos pueden vencer cualquier cosa. Ellos no estuvieron buscando por Dios para vencer, estaban buscando un objeto, un artículo. Entonces necesitamos tener cuidado con cuál objeto que creemos que va a darnos poder para vivir por Dios, cuando es Dios que va a darnos poder para vivir. Y sabes qué? Que durante el tiempo de Ezequiel, el profeta Isaías es quien dio el consejo a Ezequiel. How do you say it? Ezequiel. Fue el profeta Isaías que dio consejo a él, a este rey. Entonces, Dios conservó una remanente en el tiempo de él por la semilla justo de pacto. Porque si no tenemos, dígame, si tenemos una cosecha en un rancho, pero no guardamos semilla por el próximo temporada de sembrar, ¿vamos a tener el mismo cosecha? No. No, entonces es el mismo espiritualmente. Dios conservó una remanente de justos que van a estar en la tierra, van a producir justicia adelante de Dios, va a estar justos, va a estar santos, va a estar viviendo obediente a Dios de la semilla de pacto con Dios por la próxima generación existe. So, significa, sabe, está sembrando por su vida, entregado a Dios, está sembrando por sus descendientes, que la semilla de el pacto de Dios. Significa que Dios va a perseguir sus hijos, nietos, hijos y nietos, etcétera, etcétera. De ellos van a conocer Él. Porque ella entregar su vida. De cuál persona que está aquí o escuchando mi voz, tú estás poniendo semilla del pacto de Dios para caminar con Dios, vivir correcto con Dios,
correctamente, entonces tu vida va a reproducir en la tierra por el próximo generaciones. ¿Cuántas generaciones? 1000. 1000 generaciones. Eso es cuando llegamos al cielo, Dios va a decir, bien hecho. Y tú quizás piensas, ¿qué hizo yo? Nada. ¿Vivías por Cristo? ¡Wow! ¡Qué explosión! La tierra está cambiando por generaciones porque tú viviste correctamente delante de Dios. ¡Wow! Amén. Fijamos que estamos haciendo en la tierra es por generaciones. So vamos a obedecer. Salmo 12:1. Vamos a concluir con esos pensamientos de Dios quiere hacer por los impactos. Salmos 12:1. Auxilio, oh Señor, porque los justos desaparecen con rapidez. Los fieles se han esfumado de la tierra. Okay. ¿Cuántos ven esto en tu vida? ¿Ven gente que eran más o menos gente que no conocían Cristo, eran más o menos buenas personas? Y todavía hay gente que son buenas, pero no tantos como antes, ¿no? Pero ya están desapareciendo de gente que son tan buenos, porque ellos creen diferentes cosas que no son buenas. Deshonestidad, mentiras. Está bien para robar un poco de los que tienen más de ti. Está bien para, no sé, right? No hay muchos. Está bien para hacerlo. Cuando no está bien, delante de Dios, ¿no? Oh, no. Pero Dios tiene algo para decir. So, esa es nuestra oración. Ayúdanos, Señor, de los santos o los que están justo delante de Dios, no van a desaparecer. Salmos 14:4-6. A ver, ¿qué dice, Señor? ¿Será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Devoran a mi pueblo como si fuera pan y ni siquiera piensan en orar al Señor. El terror se apoderará de ellos, pues Dios está con los que lo obedecen. Los perversos frustran los planes de los oprimidos, pero el Señor protegerá a su pueblo. So, ¿qué es que el Señor contesta? Hay muchos malvados y ellos quieren devorar por el espíritu maligno o el espíritu satánico de su agenda satánico, del reino satánico. Quiere devorar a la gente que quiere Dios, quiere una relación con Cristo. Pero, ¿qué planes va a pasar? Un tiempo de Dios va a dar terror a la gente que no viven por Dios, porque Él va a acercar con su gloria y va a visitar su pueblo, porque es el tiempo de la cosecha grande que vamos a ver. Y por los que son obedientes, ¿qué es que Dios va a hacer por los obedientes? ¿Frustrar qué? ¿Los planes de quién? Yes, de los oprimidos, de los malvados. Pero el Señor va a hacer ¿qué por la gente que están obedeciendo a Él? Protegerlos. Protegerlos. ¿Quién quiere la protección de Dios? Yo sí. Y yo no quería vivir en otra manera de yo no siento protegido, porque, es difícil. Entonces, vamos a levantar a estar justo adelante de Dios, guardando el pacto de Dios por 1000 generaciones. Una remanente de gente que va a conservar como sal la gente que vive alrededor de nosotros, inclusive nuestra familia. De el cosecha de Dios, del tiempo de justicia y glorificando a Cristo, por Él va a estar glorificado por su pueblo viviendo correcto. Amén. 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 Y esta semana
Yo escuché un testimonio de una joven de 17 años, una bella, hermosa chica de 17 años. Me imagino que era en la prepa, no dicen exactamente porque es de Nigeria. Y ella cumplió sus exámenes, entonces ella dio testimonio de, gracias Cristo, me ayudó a pasar mis exámenes. ¿Y sabes qué pasó con ella? El próximo día los musulmanes tomó piedras, ponieron ella en medio de ellos y ellos mataron a la chica de 17 años por su fe en Cristo. Y es horrible y quemaron su cuerpo también. Entonces, nadie quería escuchar historias así. Nosotros no queremos escuchar, pero ¿sabes qué? ¿Por qué necesitamos escuchar y entender? Nosotros como cristianos, fue una hermana en Cristo. Con el fe, ella testificó de Cristo en su propia vida que pasó y fue matado inocente. Y ella es en el cielo y yo estoy diciendo a Dios, Señor, de ella sabe, de otra gente, de otros países, porque somos cristianos, somos un cuerpo, de ella sabe que hay otros que son tristes, de ella fue matado por su fe. Yo, Señor, por favor diga, Susan Romer tiene tristeza porque ella fue matado. Y de su vida vale adelante de nosotros, su fe fue tremendo. Entonces nosotros necesitamos entender. Hay veces no sabemos exactamente cómo va la vida, pero sabes que ella está en el cielo, ella vivía su vida con buen testimonio y ella está seguro por eternidad. Y es difícil para entender por qué esas cosas pasan, pero sabemos Lógicamente. De es por gente que no conocían Dios. Ellos pensaron que defienden su Dios o su fe para matar a otro está bien. Entonces, es fácil entender, pero emocionalmente necesitamos fijar que Dios está en control de nuestra vida, pero hay veces hay cosas que no vamos a entender hasta que llegamos. Y no vamos a ver la recompensa. Chica va a tener una gran recompensa porque ella murió por su fe. Hay una gran recompensa por los que murieron por su fe. Entonces, nosotros guardamos nuestra vida. Let's sing a song. Vamos a cantar antes de salimos. Vamos a responder a la palabra de Dios. Entrega tu vida a Él y va a estar bendecida.